A los 17, mi vida se rompió por culpa de mi hermano. 10 años después, descubrí que el perdón no borra el dolor, solo lo transforma. Esto pasó cuando tenía 17. Mi hermano, Mateo, tenía 14. Mi primo Elías tenía 6. Todavía me cuesta escribirlo, pero siento que necesito soltarlo. Era época de exámenes y la casa estaba llena de tensión, pero yo estaba tranquila porque sabía que me había ido bien. Siempre fui la que cumplía, la que estudiaba, la que trataba de no causar problemas. Mi hermano, en cambio, siempre fue más inquieto, más impulsivo. Cuando salieron las notas, a mí me fue excelente. Mis papás estaban orgullosos, mis tíos querían llevarme a celebrar. Mateo no tuvo la misma suerte. Reprobó casi todo y lo castigaron sin teléfono, sin consola, sin salir. Se enojó tanto que no habló con nadie en días. Ese fin de semana nos fuimos de paseo con mis papás y mis tíos. Dejamos a Mateo en casa con mi primo Elías, que era un nene dulce y tranquilo. No me preocupé mucho, pensé que pasarían el tiempo viendo películas o jugando. Cuando regresamos, algo se sentía mal desde el primer segundo. La casa estaba demasiado silenciosa. Mateo estaba en la sala viendo televisión, con una expresión rara, vacía. Lo saludamos, pero apenas respondió. Mi mamá se dio cuenta enseguida de que algo no estaba bien. Nuestra perrita, que siempre corría a recibirla, no apareció. La buscamos por toda la casa. Repetimos su nombre 1000 veces. Yo sentía un nudo en la garganta. Cuando llegué al patio, supe que algo estaba muy mal. No voy a describir lo que vi, porque no puedo, pero fue lo peor que he vivido en mi vida. Grité. Mi mamá llegó y también gritó. Nunca había escuchado un sonido tan desgarrador. Todo pasó muy rápido después. Fui directo con Mateo, le pregunté qué había pasado. Él solo me miró, sin decir nada. Me temblaban las manos. Elías estaba escondido en un rincón, llorando. Lo abracé, y entre sollozos me dijo algo que todavía me persigue cuando cierro los ojos. Me contó que Mateo había hecho algo terrible. Y que le había dicho que si lo contaba, lo haría callar para siempre. Mis papás y mis tíos lo escucharon todo. Yo no recuerdo mucho después de eso. Solo recuerdo el sonido de mis propios gritos, la furia, la impotencia. Sentí que todo dentro de mí se rompía. Hubo un momento en que perdí el control. No puedo justificarlo, pero fue como si no estuviera en mi propio cuerpo. Después solo recuerdo que alguien me empujó con fuerza, que sentí un golpe seco, y oscuridad. Cuando desperté, estaba en un lugar blanco, desconocido. Un internado. Me dijeron que estaría ahí un mes, que era para tranquilizarme. Pero no me sentía loca. Me sentía vacía. Como si el mundo se hubiera partido en dos y yo hubiera quedado atrapada en el medio. No entendía por qué me dolía tanto algo que no hice, pero así era. Dolía no solo por mi perrita, sino por Mateo, por lo que había hecho, por la familia que ya nunca iba a ser igual. A veces me pregunto si de verdad desperté ese día, o si todavía sigo allá, encerrada en ese silencio que dejó todo lo que pasó. Actualización. No pensé que volvería a escribir, pero varias personas me mandaron mensajes privados preguntando cómo estaba. No sé si estoy lista, pero necesito sacar esto de adentro. Pasaron algunos meses desde todo lo que conté en mi post anterior. El internado terminó, pero la verdad es que nunca me sentí curada ni diferente. Era un lugar silencioso, con horarios y terapeutas que trataban de enseñar autocontrol, pero nadie ahí entendía realmente el tipo de vacío que uno siente después de algo así. Las noches eran lo peor. Me dormía tarde, y cuando lo lograba, soñaba con los gritos de mi mamá o con la cara de Mateo frente al televisor. A veces despertaba sudando, sintiendo que todavía estaba en esa casa, buscando a mi perrita, reviviendo todo. Cuando me dieron el alta, mis papás me buscaron. Fue incómodo. Nadie sabía qué decir. No hubo abrazos largos ni palabras de consuelo, solo un «ya pasó, hija». Pero no había pasado. Nada pasa solo porque uno lo diga. Al volver a casa, el ambiente era distinto. Las cosas estaban en el mismo lugar, pero la energía era otra. Mateo no estaba. Se había ido a vivir con unos tíos, según dijeron, para que las cosas se calmaran. En realidad, era porque nadie sabía cómo convivir después de eso.
Mi mamá lloraba mucho en silencio. Mi papá se encerraba en el trabajo. Y yo me sentía un fantasma. Intenté volver a la escuela, pero fue imposible. Todo el mundo sabía algo. Algunos inventaban versiones, otros me miraban con lástima, otros con miedo. Terminé pidiendo estudiar desde casa. Me refugié en libros y música, en cosas que no me pedían hablar. Una tarde, encontré una libreta vieja. Empecé a escribir sin pensarlo. Al principio solo eran frases sueltas: no entiendo nada, lo odio, me odio. Después se volvió costumbre. Escribir se convirtió en mi forma de respirar cuando sentía que todo me ahogaba. A veces soñaba con Mateo. En mis sueños, él seguía siendo el hermano que conocí antes de todo. El que me pedía ayuda con las tareas o me molestaba por mis playlists tristes. Y me despertaba con culpa. Porque por más que quisiera odiarlo, había una parte de mí que lo seguía queriendo. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. No lo he vuelto a ver desde ese día. Mis padres apenas lo mencionan. A veces escucho su nombre cuando hablan con mis tíos, pero nadie dice nada frente a mí. Es como si todos hubiéramos hecho un pacto silencioso para fingir que no existió. Pero yo sé que existe. Que está en algún lugar, respirando, creciendo, cambiando. No sé si siente culpa, o si piensa en mí, o si duerme tranquilo. Lo que sí sé es que yo todavía no puedo perdonar. Ni a él, ni a mí, ni a nadie. Y sin embargo, algo en mí quiere hacerlo. Tal vez porque estoy cansada. Tal vez porque no quiero seguir viviendo en este bucle de dolor. He pensado en buscarlo, pero no sé si estoy lista. Ni siquiera sé qué le diría. Solo sé que sigo aquí, intentando vivir un día a la vez. Actualización 2. Han pasado más de 6 años desde mi último post. No pensé que volvería a escribir acá, pero hoy sentí que necesitaba hacerlo. Ya no desde el dolor, sino desde la realidad. Tengo 23 años ahora. Muchas cosas cambiaron, y al mismo tiempo, siento que sigo siendo la misma persona de entonces, solo un poco más en paz con el caos. Después del internado, terminé la escuela desde casa. Me tomó más tiempo de lo normal, pero lo logré. Fui a terapia durante años. Al principio iba solo porque mis padres me obligaban, pero terminé quedándome porque, sin darme cuenta, era el único lugar donde podía hablar sin miedo a romperme. Aprendí que el trauma no se borra, que solo se transforma. Que a veces deja de doler tanto, pero sigue ahí, esperando en los rincones del alma. Mis padres y yo seguimos juntos, aunque somos una familia distinta. Ya no hay gritos, pero tampoco hay las risas de antes. Mi mamá envejeció en silencio, y mi papá encontró refugio en el trabajo. Todos nos convertimos en sobrevivientes de algo que nadie sabe cómo nombrar. Sobre Mateo, durante años no supe nada. A veces escuchaba su nombre en conversaciones a medias, pero nadie me decía mucho. Yo tampoco preguntaba. No podía. Era como si decirlo en voz alta lo hiciera real otra vez. Hasta que un día, hace unos meses, recibí un mensaje. Era de él. No lo esperaba. No lo buscaba. Solo apareció ahí, entre mis mensajes viejos, con una frase tan simple que me dejó temblando: hola. Sé que no tengo derecho, pero me gustaría verte. Pasé 3 días mirando esa pantalla. Escribía respuestas que borraba al instante. Sentía miedo, rabia, nostalgia, todo mezclado. Al final solo puse: está bien. Nos vimos en un parque, a plena luz del día. Lo reconocí enseguida, pero también era alguien distinto. Más alto, más flaco, con una mirada cansada. Caminaba despacio, como si tuviera miedo de romper el suelo con cada paso. No sé cuánto tiempo estuvimos sentados sin hablar. El silencio era raro, pero no incómodo. Era un silencio lleno de cosas que los dos entendíamos sin decirlas. Él fue el primero en hablar. Me dijo que había pasado años en terapia, que todavía tenía recuerdos borrosos de aquel día, que había estado internado también un tiempo, y que recién ahora se sentía capaz de enfrentarme. No me pidió perdón de inmediato. Solo dijo que lo lamentaba, y que no esperaba que yo pudiera perdonarlo. Yo lo escuché todo. No lloré. Solo lo miré, sintiendo que el tiempo nos había cambiado a ambos, que ya no éramos esos dos adolescentes destruidos por algo que ninguno entendía del todo. Cuando se fue,
me quedé sentada mucho rato mirando el cielo. No sentí alivio ni enojo, solo una paz rara, como si al fin hubiera soltado algo que llevaba años cargando. No lo perdoné del todo, no en ese momento. Pero entendí que perdonar no era justificar, ni olvidar. Era elegir no seguir viviendo con la herida abierta. Desde ese día hablamos de vez en cuando. Mensajes cortos, cosas simples. No intentamos volver a ser hermanos como antes, pero hay algo parecido a la calma entre los dos. A veces pienso que el perdón no llegó de golpe, sino en pequeñas dosis, como la luz que se filtra entre las cortinas después de una noche muy larga. Y aunque todavía hay días en los que el pasado pesa, ya no me aplasta. Actualización final. Han pasado casi 10 años desde que publiqué por primera vez. No puedo creer que haya pasado tanto tiempo. Siento que ya no soy la misma persona que escribió aquella historia, pero todavía hay una parte de mí que vive en esas palabras. Hoy tengo 27 años. Vivo sola, en un departamento pequeño, lleno de plantas y cosas que me hacen sentir en paz. A veces pienso que eso es lo más parecido a la felicidad que voy a tener, y está bien. Trabajo en una fundación que apoya a adolescentes con problemas emocionales. Al principio lo hice porque necesitaba mantenerme ocupada, pero con el tiempo entendí que ayudar a otros también era una forma de ayudarme a mí. Escuchar historias difíciles me recordó que nadie está solo en su dolor, que todos estamos intentando sobrevivir a algo. Mi relación con Mateo es, tranquila. No perfecta, pero tranquila. Nos vemos algunas veces al año. No hablamos del pasado, aunque ambos sabemos que está ahí, entre cada palabra y cada silencio. Cuando nos vemos, hay respeto, algo parecido al cariño, y una sensación extraña de que los dos crecimos intentando no repetir los mismos errores. A veces me preguntan si lo perdoné. Siempre respondo lo mismo, no sé. Perdonar no es un botón que se aprieta y ya. Es un trabajo silencioso, una decisión que uno toma todos los días, incluso cuando el corazón no acompaña. Hay días en los que siento que sí lo perdoné, y otros en los que el recuerdo todavía me quema. Pero aprendí a aceptar eso. Que no hay final limpio para algo así. Solo movimiento, transformación, y momentos en los que se puede respirar un poco mejor. Mi mamá ya no llora cuando habla de aquellos años. Mi papá, aunque sigue sin decir mucho, a veces me pregunta si he hablado con Mateo, y cuando le digo que sí, asiente con una calma que antes no tenía. Creo que, a su manera, ellos también aprendieron a perdonar. Hace poco, Mateo me dejó una carta en la puerta de mi casa. En el sobre decía, no quiero que el pasado nos defina. La abrí después de unos días. En el papel, con su letra temblorosa, escribió que espera que algún día podamos hablar sin miedo, sin recuerdos pesados, solo como dos personas que sobrevivieron a lo mismo. No lloré al leerla. Solo sonreí un poco. Supongo que eso también es un tipo de sanación. Todavía pienso en mi perrita. No como en el dolor de su muerte, sino como en lo mucho que la amé. Ahora entiendo que recordar con ternura también es una forma de honrar. Si algo aprendí en estos años es que la vida no se trata de borrar las cicatrices, sino de aprender a vivir con ellas sin dejar que definan quién eres. Durante mucho tiempo creí que estaba rota. Hoy sé que simplemente soy humana. Y si alguien que lee esto está cargando con algo que cree imperdonable, solo puedo decirle que el perdón no siempre significa reconciliarse con quien te hizo daño. A veces significa reconciliarte contigo mismo. Hoy, por fin, siento que puedo hacerlo.